Continuamos entonces con las actividades del Congreso. Este panel es un poco extraño, no es un panel de conferencias, no se asusten, no van a escuchar 6 o 7 conferencias, así que tranquilos. La idea es esta, nosotros conformamos un grupo de investigación en la Universidad de El Salvador, Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina. Parte de los investigadores, todos trabajamos en la USAL y algunos de nosotros en otras instituciones, como es típico en Argentina, no somos originales en eso. Y hace ya 10 años que conformamos este grupo, no exactamente como está constituido ahora. Creo que sobrevivimos nosotras 3 del grupo original, Sonia Jostic, Alejandra González, Leo Grana, Luciana Belloni y Enzo Cárcano. Ellos 3 se fueron sumando un poquito después. Y lo que nos interesa es leer, pensar y dialogar sobre la literatura argentina, en especial lo que consideramos esas escrituras fronterizas. Este año inauguramos un portal en la Cervantes Virtual, en la biblioteca Cervantes Virtual, que es lo que ven en la proyección. Y bueno, la idea para este panel es hacer una suerte de conversación con Ana Cambló, porque justamente como nos interesan las escrituras fronterizas, el concepto de frontera para nosotros es paradigmático. Entonces, por eso mismo pensamos este diálogo con Ana, que no solamente estudia y estudió profundamente, exhaustivamente este tema, sino que además vive en la frontera, trabaja en la frontera. La idea no es, desde luego, bombardear la pregunta, así que ella trate de contestar inquietudes que son nuestras. No es esa la idea. Cada uno de nosotros está desarrollando una investigación en este proyecto y entonces lo que propusimos fue que cada uno explicara en qué sentido entiende la frontera, qué textos, qué autores está transitando y de alguna manera poner en diálogo con algunas lecturas que hicimos de la obra de Ana Cambló, porque nos parece que ese diálogo puede enriquecer nuestra investigación. Esta es la propuesta. Así es que tómenlo como un diálogo ameno entre gente que le interesan cosas semejantes. Igualmente presento a la doctora Ana Cambló, es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora emérita en la Universidad Nacional de Misiones, presidenta de la Asociación Argentina de Semiótica en el periodo 2009-2013, titular regular de las asignaturas de Semiótica 1 y 2 del profesorado y en la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, directora del programa de Semiótica, el primer Premio Nacional de Filología, Lingüística e Historia de las Artes, producción 1993-1995, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, evaluadora nacional en su disciplina del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, del CONICET y de la CONEAU. Realizó los estudios genéticos, las notas y coordinó la publicación del Museo de la Novela de la Eterna, colección Archivos de la Universidad de París X, UNESCO, en 1993. Publicó, entre otros títulos, Macedonio, Política y Retórica de los Discursos Paradójicos, de 2003, Ensayos Macedonianos, de 2006, Mapa Semiótico para la Alfabetización Intercultural, Misiones Posadas, de 2005, Alfabetización Semiótica en las Fronteras, volumen 1 y 2, de 2012, Habitar las Fronteras,
de 2014 y Umbrales Semióticos, Ensayos Conversadores 2017, entre otras. Muchas gracias, Ana, por aceptar esta invitación. Y bueno, si les parece bien, podemos comenzar este diálogo que pretendemos que también sea un diálogo con ustedes, ¿no? Que sea un ida y vuelta, así que en cualquier momento, si quieren participar, están invitados. ¿Sara, querés empezar? ¿No? Dale, empezamos. Bueno, yo hice mi exposición ayer, así que algunos de ustedes eventualmente estuvieron. Para quienes estuvieron no voy a repetir, y para quienes no, comento para poder contextualizar en qué frontera estoy trabajando yo, sobre qué clase de frontera estoy trabajando yo. En el apunte que le mandamos a la doctora Camblong, yo explicaba que no creo que se pueda hablar de una frontera, eso ya sería simplificar la cuestión, sino que se trata de múltiples fronteras yuxtapuestas. En mi caso en particular, trabajo con la representación de las villas miseria en la literatura argentina, y lo que creo es que se pueden armar una serie que implica la presencia de 3 décadas. La del 50, la del 70-80, mediados del 70 hasta mediados del 80 y a partir del 2000, básicamente. Y el funcionamiento de estas múltiples fronteras juxtapuestas, que son no solamente fronteras topográficas, ya que la doctora Camblong en sus artículos, entre otras cosas, invita a pensar en términos espaciales fundamentalmente. Y digo, cuando yo hablo de fronteras, no hablo solamente de fronteras topográficas, sino también culturales, raciales, clasistas, multiplicadores de significaciones. Me di cuenta, tratando de pensar en esos términos espaciales, de que funcionan ese enclave de la villa en las ciudades de una manera menos, quizás menos porosa o menos atenta a la presencia de un tercer espacio, que es lo que ella propone en sus trabajos. La dinámica se da en la de los 70 como un muro bastante difícil de atravesar. En la de las 70-80 ya se ve un desplazamiento fundamentalmente desde afuera o hacia afuera de la villa. No quiero decir invadiendo la ciudad, pero hay una especie de desborde de la villa hacia la ciudad, y pienso por ejemplo en Asís y la calle de los Caballos Muertos. Y en los 2000 sí ya se da una frontera bastante más porosa, pero que, en la que se articula una tensión al mismo tiempo, porque el hecho de que suceda esa porosidad, digo yo, es una porosidad un poco brumosa, en la que se tensan la pertenencia, la territorialidad, por un lado, y el desplazamiento. Quizás mi primera pregunta pasa entonces por tratar, por pedir que una colaboración para pensar un tercer espacio quizás más desactivado que habilitado, dada esa tensión entre la territorialidad y el desplazamiento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta conversación. Creo sinceramente en la conversación y su fuerza epistemológica y de conocimiento, de modo que estoy muy agradecida a que vengan a contarme y entonces ya cuando me mandaron la primera aproximación, digo, bueno, qué hermoso despliegue de trabajo. Así que, bueno, ya de entrada aprendí bastante. Y, bueno,
mis interpretaciones modestas y provisorias no se concentran solamente en la frontera que me toca habitar, sino también pensar en insertarlo en una teoría, por tanto, fronteras ideológicas, fronteras etarias, es absolutamente aceptable, vigente y también, yo diría, rigen la vida práctica, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, con lo cual confieso que parto de una teoría pragmática, y esa teoría pragmática se asienta en la teoría de Peirce, y entonces hay algunos postulados de base que serían pertinentes para pensar estos desfasajes y estas movilidades de las fronteras, sea en las villas, sea en lo escolar, sea en la vida cotidiana, y siempre también pensando que trabajan textos literarios. Entonces también ahí hay un salto, yo diría, cualitativo de manejar mundos diferentes. Y entonces, ¿qué diría respecto de la movilidad de las fronteras? Que siempre y cuando la insertemos en un continuo y el postulado de base sea un proceso en movimiento, un perpetuum mobile, las fronteras no son rígidas. En todo caso, pongámosla en un gradiente que tiene múltiples definiciones, o si ustedes quieren, un límite que tiene mayor o menor estabilidad. Y esas estabilidades, por supuesto, dependen de qué? De la interacción de la vida práctica. Entonces, los hábitos son fronteras que conllevan algo que para mí es el pivot sobre el que trabaja el pensamiento, y que es la experiencia. Entonces, la experiencia anuda, no sé si es exactamente eso, concentra tanto los hábitos cuanto las creencias en un sentido muy amplio de soporte del pensamiento, los valores, y entonces esta experiencia siempre va a estar inmersa en un proceso histórico, en un proceso cambiante, y que tendrá mayor o menor estabilidad según lo que estemos analizando. Y entonces ahí hago hincapié en dos cosas. Una, la experiencia del corpus. O sea que no hay teoría que pueda fácilmente dar cuenta de un corpus determinado. Entonces, voy al corpus y siempre, digamos, que me hace bolsa la teoría, ¿no? Sí. Entonces, tengo que tener la libertad pragmática de inventar cosas que la teoría no me da. O sea, hay también cierto desparpajo teórico, digamos, ¿no? Medio que, bueno, no me importa nada si esa categoría no existe, o bueno, pero para mi corpus es operativo, vale la pena. En ese sentido, yo diría que entonces cuando la definición de frontera está inserta en el infinito, en la semiosis infinita, siempre será móvil, siempre será cambiante, ¿no? Y entonces, en la literatura es amasar el corpus, y a partir de eso podríamos usar algunas categorías y otras que no nos sirven, según las novelas, según las poesías, según... Y el otro punto es el trabajo de campo.
O sea, yo hago mucho trabajo de campo. Entonces, no trabajo con literatura en ese caso, trabajo en distintos ámbitos escolares, rurales, suburbanos, y me interesa entonces la alfabetización inicial. Pero también hacemos alfabetización de adultos y alfabetización académica, alfabetización de audiovisuales, para todo en el campo de la educación. Entonces eso es otro campo, completamente distinto a un corpus literario, que no es que no se puedan utilizar un transporte de categorías, pero sí el mundo ficcional, el lenguaje, todo tiene ya otra dimensión o requiere, ¿no? Sí. Cuando hacía los primeros abordajes no pensaba en lo que sucedía respecto de los desplazamientos, entre, afuera, adentro. Pensé en función de sus trabajos y de que usted trabajara bastante con el aspecto espacial. Entonces, bueno, eso me parece digno de hacer una aclaración. Yo hago hincapié en lo espacial porque en la adquisición del lenguaje hay una diagramación primaria que es anterior al tiempo. Entonces, los cronotopos que vas armando a medida que entras al mundo, lo espacial, a mi criterio, tiene una relevancia particular. En cuanto a nuestra experiencia de frontera, tampoco es larga, tampoco es fluida. No, digamos que tenemos asperezas y conflictos y viejas historias. O sea, hay una memoria fronteriza que registra viejas contiendas, viejas pugnas entre no solo de países, sino memorias ancestrales de lo guaranítico, de los jesuitas, de las luchas de la independencia. Entonces todo eso está en nuestra memoria, en una memoria muy, lateral, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, después podemos hablar de periferia y todas estas cosas. Pero porque en sus trabajos usted hace bastante hincapié en las nociones de vecindad, sí, también. Los allegados, aquellos que desconocen las fronteras geopolíticas. Exacto. Mientras que en el caso del corpus se trata un poco de la dinámica opuesta. Las fronteras geopolíticas no están declaradas, pero sin embargo están presentes en ciudades, claro, son medio irremovibles. Ahora, cuando yo planteo lo vecinal, no es un paraíso, ¿no? Los vecinos chusmeamos, nos odiamos alegremente, y entonces, ¿y qué pasa? Tenés tu abuela del otro lado, la comadre de o sea, el pasaje ese, pero tenés doble documentación, tenés doble dinero, tenés doble lengua. Entonces, eso conforma un mundo polifacético y bien complicado, y para nada fluido, te diría, ¿no? Es cotidiano. Se cierra el puente, hoy el aduanero, ellos ya se pasan la voz, no está malito, ya está malito, pone acá, pone. O sea que eso es todo un mundo, pero impresionante, un imaginario muy particular, y con la interacción y los conflictos. Lo legal y lo ilegal en nuestra zona goza de una difuminación tremenda en todos los ámbitos. En todos los ámbitos siempre, y hay una carrera antropológica
epistemología también muy desarrollada, y este punto, lo legal y lo ilegal, es un punto de inflexión que nos comprende a todos. Me parece que me pasé de largo. Bueno, yo vengo de la frontera también, pero de Avellaneda, donde estuve dando clase esta mañana, y es increíble esto de que la frontera se siente como en la experiencia. Digo, acá estamos a 1 hora de viaje y es otro país. Avellaneda, respecto a acá, la gente dice ir a Buenos Aires. Yo digo, vuelvo a mi casa, pero no, es ir a Buenos Aires y hay una experiencia sensible. Pero eso es una acotación al margen. Lo que yo soy un poco la extrapartidaria acá, que me tienen así un poco permitida, pero vengo del campo de la filosofía. Mi corpus está armado más bien a partir de ensayos de la ensayística latinoamericana y especialmente argentina. He trabajado dos autores que muy brevemente les voy a comentar, pero en torno de dos categorías, tierra y territorio. Y esas dos nociones que las estoy trabajando en Cuyo, en Carlos Astrada, tiene que ver con esta línea fronteriza entre territorios, lo voy a decir en un minuto, organizados jurídicamente a partir de un ojo estatal, y de tierras pensadas desde lo sensible. Y cómo se juxtaponen estas dos categorías en estos autores, además de la experiencia sensible que acabo de narrar, porque esa habla de un territorio que está unificado jurídicamente, pero desde la sensibilidad parece que habitáramos otras tierras, ¿no? Y otras experiencias sensibles. Y la cartografía que balizan, fronterizan todas estos territorios jurídicamente, políticamente organizados, que cuentan justamente con muchos flujos y reflujos sensibles que implican formas de representación no convencionales que no habitan en la cartografía inventada por los ingleses, digamos, que fue una cartografía de los imperios coloniales, frente a las formas de representación sensibles ligadas a otros sentidos que no eran la visión nada más, y que también organizaban ese hábitat del cual habla Ana, y que conforma también otros hábitos, otras relaciones con el estar y con las estancias, incluso categoría que me apropié a partir de leer textos de Ana, pero que ella lo sitúa en relación a Macedonio Fernández. Bueno, mi pregunta, hoy estuve dando tu texto, te lo voy a decir así, justamente, este texto donde se habla del habitar, del habitus, ¿no? Y de esa forma fronteriza que me parece que se puede trabajar en relación a estas categorías de tierra y territorio. Algo de esto quería que comentaras o reflexionaras. Bueno, evidentemente que son ahora temas muy de moda, ¿no? Antes, cuando hablábamos de frontera, nosotros éramos unos bichos raros, y de golpe eso emergió con toda la cuestión de la posmodernidad y de las rupturas de los mapas, etc. Bueno, nosotros ancestralmente, la raza guaraní, la etnia, raza está muy mal dicho, la etnia guaraní distingue claramente la tierra del Tecuá, que es el lugar hollado son nómades, hollados por sus recorridos en la selva. Entonces, para alguien que mira de afuera al Tecuá, uno no se da cuenta por dónde andan, pero ellos lo tienen completamente diagramado. Si pensás eso desde el punto de vista que plantea Hannah Arendt, justamente ella dice el Nemen, que es una distribución primaria que impone la ley,
Bueno, eso está en la espacialidad como distribución, como una diferencia entre mera tierra y territorio. Cuando se devuelven las tierras a los indígenas, justamente a los aborígenes, no tienen en cuenta esos recorridos que hacen el tecuá, que hacen el hábitat, ¿no? Como diferencia. Pero también podemos tomar, suponte, me parece que podría ser tanto Deleuze, cuando habla del dispositivo del agenciamiento con territorialidad y desterritorialidad, y lo define semióticamente, ¿no? Y el otro punto, Rita Segato, también en sus artículos de La Nación y los Otros, le dedica un capítulo entero a territorialidad. Entonces me parece que entre esos totalmente distintos autores y inscripciones, yo diría inscripciones de cosmovisión y de inscripciones teóricas y filosóficas, me parece que podemos ir armando una definición, una concepción de lo territorial. Y ahora, por ejemplo, hay ese rescate de lo territorial frente a la globalización. También Maroyer dice la resistencia a lo global va a ser territorial, va a ser local. Por supuesto puede uno no consumir, pero sí tomar nota, registrar que ahora, por ejemplo, hay universidades territoriales, hay planes territoriales. Por ejemplo, los planes nacionales dicen bajamos al territorio. Y nosotros ahí estamos esperando, ¿viste? Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Y hay una tensión muy fuerte con lo nacional. Eso es histórico en una tierra de bordes, en una tierra, nosotros sí que somos de Finisterra. Tenemos como una memoria de baldío, de fin de mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se hicieron todas las luchas, o sea, lo que se llamó la trinchera de San José, que era la trinchera de los paraguayos, pasa por el medio de Posadas. Toda esa parte era paraguaya. Vienen las guerras y avanza a Brasil y toma la trinchera, le pone San José y toda esa zona era Brasil. O sea que nuestra historia es de guerras y de ocupaciones, de invasiones, y fuimos territorio nacional. Si ustedes piensan que recién en el año 1953 se convierte en provincia, nuestra tensión con lo nacional es histórica, ¿no? Entonces, lo territorial para nosotros es muy fuerte porque éramos territorio nacional. Entonces, pasar de territorio a provincia fue una lucha larguísima y las tensiones con todos los planes nacionales, sobre todo yo hablo de la educación, ¿no? Creo que alguien planteó el canon pedagógico, literario que se establece, bueno, para Sur, ¿no? Y todo con una gestualidad de federal, de invitar a todas las provincias y después se eligen algunos libros, pero el canon es central. Entonces, para cerrar esta sanata, para nosotros territorio tiene, por un lado, podemos hacer definiciones según los autores y combinar eso, pero también tener en cuenta esa memoria que viene de muy atrás y que nos concierne en la vida cotidiana. Eso es lo que me parece que hay que tener en cuenta. O sea, no es solo algo que está en los libros, sino que está en nuestra memoria, en nuestras narraciones orales. Sí,
parece vamos a saltear un poco el orden porque ya que salió el tema del canon, entonces para después no retomar, ¿querés? Bueno, no sé si se escucha así. Así, está por bien. Bueno, yo trabajo particularmente en la poesía argentina, y mi pregunta viene en relación con el lugar que ocupa la poesía en el canon literario argentino actual, porque en una época de nuestro grupo de investigación también trabajamos sobre la noción de canon, y yo planteaba en esta pregunta que el canon literario, aunque es una noción muy discutida, que está siendo bombardeada continuamente, sobre todo en la actualidad, tiene una operatividad político-pedagógica, aunque no solo, en nuestro caso, en el caso argentino, que todavía responde a esto que vos decías, Ana, a esta versión, yo lo decía, unitaria, masculina, eminentemente narrativa, urbana, porteña. Entonces, mi pregunta tenía que ver con si usted creía que debían instrumentalizarse estrategias para repensar la configuración del canon literario, pero también pedagógico argentino, el canon oficial, a la luz de las ambivalencias y ambigüedades, tomo ese sintagma de Baba y que usted retoma en sus artículos, esas ambigüedades y ambivalencias del pensamiento de la terceridad, ¿no? Como una posibilidad de abrir o de discutir el canon a partir de esa idea de la terceridad. Si se pueden pensar estrategias, y en todo caso cuáles, y si la poesía puede jugar un lugar en esa apertura del canon, el pensamiento poético, ¿no? Que se sale un poco del marco de la prosa, de la narrativa. Eso, mi pregunta. Bueno, respecto del canon en el campo pedagógico, no solo el canon, sino todo el marco educativo, te diría, ¿no? Mi principal crítica está dirigida a la formación docente, en virtud de que considero un lugar clave para responder a la diversidad famosa. O sea, todos los documentos oficiales hablan de la diversidad, del respeto a la diferencia, de los contextos escolares, pero los planes son nacionales. Y ahí está el dinero. Entonces, se responde, bueno, vamos a estudiar tal cosa, educación bilingüe. Nosotros repudiamos la educación bilingüe porque no hay bilingüe, no hay mestizaje, hay hibridación, hay portuñol. Entonces, no es bilingüe y ahí hay toda una discusión. Por tanto, también me parece que fue una maniobra completamente contraria a la federalización, concentrar la formación docente en Buenos Aires. Entonces, ese es un punto que excede totalmente lo literario. En cuanto al tercer espacio, yo diría que la terceridad está instalada al interior de la propia teoría carnal. Entonces, esa terceridad no es algo que sale y se instala como una síntesis de la dialéctica, sino que la terceridad está funcionando en el propio infinito, yo diría, ¿no? En ese proceso de perpetuum móvil, la terceridad no es algo que queda afuera, sino que está implicada en las significaciones y los sentidos. Entonces, no veo que... Ahora, en cuanto a la poesía, por supuesto, ¿no? Toda la filosofía y incluso la teoría literaria tiene en el lenguaje poético un campo de renovación, pero también hay poesía de confirmación de las matrices hegemónicas, o de llamarse poesía, por un lado, una poesía que a lo mejor puede ser descalificada por la academia,
Y a la inversa, la poesía en el sentido más jacobsoniano, puede estar en la propaganda, puede estar en el cine, bueno, entonces... Claro, yo me refería, que no lo mencioné, pero estaba implicado en esta pregunta del pensamiento poético en Heidegger, en el sentido de la poesía como un camino a otro pensar, ¿no? Sí. Una posibilidad de salirse de la matriz racionalista moderna. Sí. Sí, yo creo que en realidad no es exclusivo de la poesía. Hay otro pensar también en el discurso político, en el discurso ético, en el discurso pedagógico, que puede ser adocenado, puede ser repetitivo, pero también puede ser creativo. Entonces, no le atribuiría exclusivamente a la poesía ese motor, o no pondría el otro pensar exclusivamente en la poesía, reconocido desde luego a través de Heidegger ese papel, pero me parece un poco contenido, ¿no? Otro pensar también hay en la vida cotidiana. Ahí me parece que deberíamos rescatar el saber de la oralidad cotidiana. Por ejemplo, el humor cotidiano es creativo, agita los sentidos. Y bueno, y hay lugares, hay familias, que vos te das cuenta cómo hay un clima, una semiósfera, decimos nosotros, una semiósfera que agita todo el tiempo por la ironía, por el sarcasmo. En nuestra zona es muy sarcástica, muy sarcástica. Nosotros, bueno, sí, pero siempre en la propia calle te van a tirar un sarcasmo, ¿no? No de resignación, sino de saber el ninguneo, ¿no? Y eso está muy presente en la vida de mercado, en la vida justo del pase, de la aduana, en el chiste del taxista. Y hay también como un clima así, yo creo, un clima que puede ser visto como medio pachorriento provinciano y siempre como salpicado de sarcasmo, ¿no? Y me parece creativo, me parece que también tiene su cuota de mover el pensamiento, ¿no? No sé si es cierto, pero bueno, es algo que yo vengo trabajando, cómo rescatar el sentido común que está funcionando, ¿cierto? Están denostadas el sentido común desde la teoría, desde la academia, desde la ciencia, siempre es la vulgata anodina, y yo creo que el sentido común también tiene una sabiduría, tiene un acervo, y con ese acervo también se agita una manera de analizar la interacción. No sé si estamos atentas. Sí, un poco vinculado con lo que están comentando ahora, yo trabajo novelistas argentinas, la mayoría de ellas no demasiado bien ubicadas en el canon oficial, exceptuando alguna honrosa excepción, honrosa entre comillas, ¿no? Pero bueno, son escritoras que permanentemente están discutiendo el canon, que están discutiendo los discursos hegemónicos, las dogmatizaciones del sentido, y son escritoras que perciben que cuando hacen uso del lenguaje, en realidad están hablando con palabras ajenas, y básicamente ajenas se entiende a masculinas y se entiende a europeístas. Entonces se retrotraen al silencio como un nuevo punto de partida para poder pensar otra voz. Y lo que se percibe en estas novelas es
que proponen una nueva sensibilidad que de alguna manera discute, esto que decía Enzo, de esa racionalidad que ha regido el pensamiento y los discursos. Entonces, a mí me interesaría que nos contaras qué pasa en tu zona de frontera con el posicionamiento de las mujeres en el quehacer que ustedes realizan. ¿Qué pasa con las mujeres con respecto al lenguaje? Porque además vos estás trabajando activamente con procesos de alfabetización, con una plurilingüe frontera. ¿Qué pasa con el rol de la mujer en ese ámbito y cómo lo viven ustedes en esta frontera norte? Ahí sí que me veo contra las cuerdas. Como punto de partida, digamos que el machismo guaranítico es tremendo, ¿no? O sea, es una región donde el machismo tiene una historia muy, muy acendrada, sobre todo por las guerras, donde, vieron hombres, sobre todo en el Paraguay, pero en nuestra región también, y entonces la mujer tiene esa doble, esa paradójica situación de ser a veces la jefa de familia, la que sostiene, la mujer sola, la que lleva adelante, y el hombre va y viene, ¿no? Pero, por ejemplo, la figura de la abuela es muy importante en el vecindario, una abuela que siempre tendrá a lo mejor 45 años, ¿no? O sea que hay una población hiper joven en toda esa zona. Y por supuesto que la lucha es muy, muy dura para los grupos feministas, ya hablemos de clase media o en la universidad, eso es dura el lugar de lucha. Pero también, por ejemplo, para dar un emblema de lo que sucede en la frontera, podemos tomar el caso de lo que se llaman las paseras, o villenas, o marchantas. Esos tres nombres se usan. Villenas porque venían de la villa, o marchantas porque marchan por la ciudad. Todos los días pasan con unos canastos revesados y marchan por la ciudad, o cada una tiene una esquina ya territorializada, y ahí las mujeres, nosotros hicimos un audiovisual con historias de vida, y realmente desde adolescentes, desde muy pequeñas, ya acompañan a la abuela o a la madre vendiendo las frutas estacionales, las verduras, y van casa por casa. Entonces, ahí vino mi marchanta y le compras, qué sé yo, todo lo regional. Y también mercadería. Y también, por supuesto, contrabando. Traen cosas y llevan cosas. Y entonces toda esa población está, pero muy entrenada en los avatares cambiarios. O sea que es como si operaran en la bolsa, ¿no? Entonces enseguida ellas van, bueno, ahora hay que traer esto, y digo, pero qué caro que está. Subió la dólar. Cuando subió la dólar, viste, sonaste. Entonces, bueno, y constantemente tienen que estar, por ejemplo, ahora conviene traer harina, no, ahora conviene llevar azúcar, traen y llevan mercadería, y eso es un universo femenino. Las villeras, si hay hombre, por ejemplo, un hijo o un sobrino, ¿verdad?, está al costado y al mando de la que lleva el negocio. Así que si vamos a una caracterización que siempre es heterogénea, que todo estereotipo de forma,
sí es cierto que habitamos una zona de un machismo muy fuerte, más toda la cuestión de trata de personas, que también creo en algún momento alguien preguntó, trata de personas y venta de niños. Eso es muy fuerte en la frontera y las redes llegan a lo más alto si no existiría, ¿no? Entonces es una cosa donde casi se da por natural. Vos querés adoptar un niño, anda a Misiones, ¿no? No solo por la facilidad, sino también por niños rubios, de ojos celestes, por la población, etcétera, etcétera. Entonces, hay una asociación civil que trabaja muy fuerte contra la trata de personas y de niños, pero la frontera es muy cruel en ese sentido. Es muy cruel por la cantidad de posibilidades que tiene ese tráfico. Bien. Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en términos generales la violencia contra las mujeres en la literatura actual en principio, pero en los últimos tiempos con el proyecto de doctorado me fui reenfocando a la literatura de la esclava blanca de los entresiglos, principalmente siglo XIX-XX, y toda la producción actual en crecimiento sobre la trata de mujeres. Ese sería mi campo de investigación. Mientras estábamos armando esta mesa con Marcela y con el grupo, al mismo tiempo en uno de mis cursos estábamos trabajando la novela Le viste la cara a Dios de Cabezón Cámara, y en la discusión con los estudiantes, es más, la estudiante está presente acá en la charla, no por mí obviamente, surgió el concepto de heterotopía. Sí, por parte de la estudiante surgió el concepto de heterotopía y me parece muy adecuado para traerlo a la mesa, lo cual también me permite, entre paréntesis, acentuar o resaltar la idea de diálogo como producción de conocimiento que la doctora Camblón propuso, y yendo a lo que dijo Marcela en la mesa anterior con Víctor Ferretti acerca de los puentes, ¿no? Y los diálogos y la conversación que no tiene que cerrarse, ¿no? Y la docencia, creo que Marcela había nombrado la docencia como un punto clave para la producción de conocimiento. Bueno, entonces me puse a pensar, ¿no?, el concepto de heterotopía y las diferentes inflexiones, ¿no?, que Foucault propone en el artículo que justamente se llama Las heterotopías. Propone la idea de el lugar de la alteridad, ¿no?, como son espacios opositivos y periféricos en los que se producen prácticas de la diversidad, prácticas del otro, que se pueden, o yo por lo menos pienso esos espacios donde se producen esas acciones sociales totales a la manera de Mauss, y también la inflexión que se da en las primeras páginas de Las palabras y las cosas, donde la heterotopía o las heterotopías es un sistema en principio incomprensible visto desde la visto desde el afuera, pero desde dentro las heterotopías producen algún tipo de orden asincopado. Me llama la atención que en el artículo de las heterotopías, la principal heterotopía que se nombra con insistencia es el prostíbulo, pero la mayor heterotopía, dice Foucault al final de la conferencia, de esa charla, la mayor heterotopía para él es el barco que cruza el Atlántico, ¿no?, que genera relatos en el cruce, y sumar barco y prostíbulo para pensar la literatura de trata me parece que genera ahí algunas ideas interesantes. Es verdad también que las heterotopías, como
como muy bien dijo Ana María, en las heterotopías hay que integrar el concepto de experiencia, ¿no? De prácticas y experiencias históricas, confusas, diversas. Entonces, más que heterotopía, yo me pregunto si se puede pensar en alotopías, ¿no? Como en una distribución complementaria de las diferentes declinaciones que las heterotopías pueden presentarse en lo social. Y para no abundar, quiero leer dos pequeñas citas de Ana María y luego directamente la pregunta. Primera cita sería esta, ¿no? La estancia del umbral es una configuración de la semiosis en riesgo, una experiencia fehaciente de borde, de abismo y de catástrofe. Y la segunda cita, que me parece muy productiva, la noción de umbralidad resulta válida para abordar otras interacciones y prácticas semióticas tales como exilios, migraciones, de una esfera cultural a otra, desplazamientos de un ámbito a otro, de lo rural a lo urbano, de la periferia al centro, de un país a otro, de una familia a otra, iniciaciones sexuales, laborales y educativas. Entonces, muy sencillamente mi pregunta apunta hacia qué tipo de articulación, qué tipo de fachatez teórica se podría hacer en relacionar este concepto muy atractivo de la estancia del umbral y la heterotopía Foucaultiana en cualquiera de sus perspectivas, y también comprendiendo que Bastín es un autor de cabecera para la doctora, el concepto de cronotopo que fue nombrado recién, qué tipo de danza teórica se podría armar ahí, ¿sí? Si es que eso es posible, y parecería que sí. No, retiro la pregunta. Sí. Bueno, pensé, ¿no? Lo de la heterotopía, justo una revista de Córdoba que dio un artículo sobre heterotopía, y entonces lo que creo puede tener una tangencia con el umbral, pero el umbral está en proceso. Además, yo hago un despliegue de cuáles son las condiciones del día del umbral. Pienso que la heterotopía puede también tener un límite mucho más preciso que el umbral. Si decís el prostíbulo, si él menciona las vacaciones, menciona las cárceles, bueno, pero el barco también como un espacio-tiempo de la eternidad, que llama. En cambio, el umbral completamente inmerso en el continuo. Y ahí el despliegue de condiciones es importante, porque su impronta incoativa, por ejemplo, es fundamental. Porque el umbral es algo que te pone en situación de turbulencia sígnica, semiótica. Entonces los signos, como Octavio Paz, entran en rotación. Los signos en rotación, entonces ahí ves cómo se desplazan los límites, ¿no? No sé qué decir, bueno, el lenguaje cae. Y eso es muy importante en el umbral. No tiene la relevancia que tiene en cualquier otra interacción. Por otro lado, lo fático, que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es el contacto, son los olores, y el cuerpo tiene una dimensión, una relevancia fundamental en situaciones de umbral. O sea, la heterotopía, yo diría, tiene cosas tangentes, ¿no? Algunos perfiles que podrían ser convergentes, pero el umbral en sí tiende a dar cuenta de no disrupciones absolutas, sino turbulencias, desestabilizaciones, incertidumbres, que por ejemplo nosotros la vivimos ahora cotidianamente, ¿no? Una cierta umbralidad política que tiene sus características particulares, pero el umbral en la experiencia humana para mí sería la situación de extrañeza. Es decir, cuando conozco a alguien que no sé cómo manejar un lugar, lo que llamamos el sapo de otro pozo,
ese es un umbral, porque no sé cómo manejarme, miro a ver cómo... Y es la situación más clara, es la del niño en iniciación escolar. Sobre todo si el niño pertenece a un universo rural. Entonces, y si no sabe la lengua que la escuela le propone, su umbral es mucho más fuerte. Lo mismo nos pasa en los desplazamientos de un país a otro. Pero tiene que ver mucho con la experiencia de la interacción. Que si vas a la fuente primaria, que es Bajín, en ese pasaje dice, el umbral es un encuentro. Entonces, hay interacción. Es un encuentro con lo otro o con lo que no sé qué hacer o tengo que decidir. También cuando uno va a escribir, por ejemplo, algo, hay una umbralidad, no solo del papel, sino ¿qué vas a hacer de tesis? Estás ahí, navegando, bueno, saca un tema, poco, pero uno está en ese umbral y sí, tiene esa característica de cosa neblinosa, ¿no? Y sí, pero ahí navego. Pierce tiene un artículo maravilloso sobre el pensamiento que sube a un navío y se larga a la corriente, y eso es pensar, estar tirado a la semiosis infinita. Y bueno, y el umbral, entonces, cuando tenés que tomar decisiones con tu escritura, con tu investigación, también uno tiene niveles de umbralidad, donde, bueno, vieron que ahora está de moda la inteligencia emotiva, ¿no? De golpe emergió, y yo digo, pero si nunca se fue, ¿no? Toda la vida la inteligencia fue emotiva, entonces todo eso está en nuestro trabajo intelectual, ¿no? La pasión, el cuerpo, la bronca, el sudor, bueno, y entonces los umbrales pueden definirse en muy diversos campos, y también tuve así la cuestión de llevarlo a la retórica. Entonces ahí sí usé el umbral para ver cómo el discurso de Macedonio Fernández es un provocador de umbrales, ¿no? El umbral es paradójico. La paradoja es un dispositivo, es lo que decía Sonia, que cuando decís cómo escribir, bueno, a mí el dispositivo paradójico me da mucha letra, porque vos decías como si acá está el arraigo y la fuga también, eso es simultáneo, Entonces, la semiosis ahí funcionando en la interacción, hace bucle y entra en su propia contradicción, en ese ordenamiento. Y pasa lo mismo con los discursos paradójicos, ¿no? Que provocan en la lectura una revolución umbral, pero tomo distinto. Los umbrales metafóricos, claro, depende, bueno, y la poesía me parece que es un lugar textual donde la umbralidad también provoca, mejor dicho, el lenguaje poético provoca umbrales en la experiencia de lectura, me parece. Cada decimos lo misionera. Sí. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero creo que ya me fuiste contestando, excepto la de la tesis. Yo trabajo fundamentalmente dos conceptos de frontera. Una tiene que ver con las vestiduras y los adornos femeninos, hay un umbral entre lo femenino y lo masculino, que lo desarrollé en la ponencia ayer, y otra tiene que ver con la frontera en relación con la memoria territorial, que es lo que me gustaría hablar ahora, fundamentalmente en la obra Libertad de Mitrópolis, que es una autora argentina, ¿la conocen? Eugenia, y en dos obras que se publicaron durante la última dictadura militar, en las que ella reescribe las crónicas coloniales
iba creando nuevos mapas nacionales, toda una cartografía contracanónica, porque por ejemplo nunca elige Buenos Aires, sino el litoral, la Patagonia, y va dando legibilidad a subjetividades marginadas por ese archivo oficial de los años de terrorismo de Estado, principalmente a las mujeres mestizas y principalmente si esas mujeres son madres. Y lo que hacen las protagonistas es crear toda una memoria colectiva de la comunidad a través de mitos, a través de narraciones orales. Entonces, en los territorios que les son dados, que están desprovistos de identidad, a partir de esos mitos los convierten en lugares de pertenencia. O sea, habría un cruce entre los no lugares, en términos de Ollé, que es un autor que Ana revisa, hacia un lugar antropológico. Y en uno de tus textos, Semiótica de Fronteras, Dimensiones y Pasiones Territoriales, recuperás esta distinción del pueblo guaraní entre tierra, que ya mencionaste, ¿no? Entre tierra como suelo y tierra como territorio simbólico, porque no es lo mismo ganar un territorio cualquiera que ganar un territorio donde reside la memoria de los antepasados. Entonces mi pregunta era, así como la literatura tiene estos mecanismos, estas estrategias de una memoria ficcional, imaginaria, construida, para hacer ese cruce de frontera, ¿cuáles serían estas otras estrategias de reapropiación del territorio? Bueno, me parece que es muy relevante toda la memoria oral, en virtud de que no solo lo femenino, ¿no? pero hay un lugar de la enunciación femenina en la tradición oral, y me parece que esos territorios móviles también se dirimen en el vecindario. O sea que lo vecinal sigue siendo para zonas, porque hasta los pueblos que pueden llamarse ciudades tienen casi un ritmo rural, y la vecina es una figura antropológica y semiótica muy importante para pelearse o para chusmear, pero también para la solidaridad. Hay una solidaridad transversal que hace soportar la dureza de todas las cosas que tiene que afrontar. Entonces, para la mujer, o digamos, para el universo femenino, la territorialidad es en el vecindario, es muy importante. En la zona o de lo que yo conozco, las transacciones, las alianzas que hay, sobre todo como en las estrategias de maternaje, pensando que, bueno, todas tienen hijos, y esa maternidad es muy temprana, y las estrategias de maternaje están muy atadas a la vecina, a la comadre, que cuida al niño y que una trabaja, bueno, todo eso es muy importante para los planes trabajar, para la distribución de planes, para toda la supervivencia. La supervivencia tiene una trama vecinal donde la mujer tiene un lugar muy importante, muy relevante, es la figura femenina. Paradójicamente dije, hay un machismo ancestral muy fuerte, pero bueno, esa urdimbre de estrategias para sobrevivir, sea que el hombre se fue, sea que cambió de mujer, etcétera, es fundamental para el universo femenino. Y en la literatura, bueno, cuando él preguntaba lo de canon, también en los colegios se toma mucho lo mítico, ¿no? Las leyendas, pero también se está introduciendo la literatura regional, digamos, de lo que nosotros llamamos autores territoriales. Tenemos un proyecto bastante
grande, con mucha gente formada, en autores territoriales, ¿no? que son autores de provincia, pero con ese sentido de pertenencia territorial. Así es. Sí, no, lo veo bastante parecido a las obras, por ejemplo, hay un estribillo que dicen siempre las protagonistas, que es vivir es peligrar, ¿no? Como un constante acto de subversión, digo, por este concepto de supervivencia, Sí. y sobreviven gracias a esos lazos entre las Y mujeres. son muy aguerridas, Sí. ¿no? O sea, algo que a nosotros nos parece, con nuestra mirada, nos parece tremendo, pero el aguante de plata que tienen esas mujeres, ¿no? No sé si quiere alguien hacer algún comentario o sumarse a la charla para no hablar solo nosotros. Sí, Laura. Bueno, me encantó la mesa, los felicito a todos, me hacen proyectos muy interesantes. Bueno, celebro que podamos recuperar tantas cosas importantes que ha abierto camino Ana en cuanto a lo que ahora de moda se llama el giro espacial, como si hubiera, ¿no? El giro afectivo, ahora aparecen esas conceptualizaciones que uno las escucha en gente joven como si fueran descubrimientos, y ahí todo en la Argentina es un orgullo, ¿no? Toda una teorización propia muy importante. Yo quería hacerte una pregunta a partir de, bueno, mi experiencia con la poesía actual es fundamentalmente urbana, hay una hegemonía del urbano en la poesía en general, ¿no? No soy lengua española, como que ha cortado, ¿no? Salvo honrosas excepciones, no sé eso, si quieres lo mismo. ¿Cómo reconceptualizar el tema de la frontera, que puede ser lo urbano y lo rural, el concepto de ruralidad, ¿no? Que no es exactamente lo territorial, ¿no? Y que en Argentina quizá en la experiencia de frontera de Misiones se da más, ¿no? Y que rompe con esa hegemonía en toda la literatura, ¿no? Pero sobre todo Sí, por ejemplo, vos pensás que Misiones tenía el 80% de población rural, que los colonos tuvieron, hay mucho minifundio también. En todos esos detalles que parecen ajenos a lo simbólico, sin embargo, tienen incidencia y queda claro entre el caboclo o el criollo que es nómade y va a la cosecha de la hierba, después va a la cosecha del té, después va a juntar tabaco, o sea, se desplazan con su familia. El obrero paraguayo que es muy hábil con la madera y para el monte. Entonces, hay como una distribución. Y por supuesto que la distribución tiene que ver con la lejanía. O sea que la familia vive en una chacra y para salir de esa chacra, bueno, o caminan, el niño camina 5 kilómetros, 8 kilómetros. Eso es un universo rural. Es una casa o un pequeño poblado y que sus costumbres, sus turnos de conversación, sus criterios sobre el lenguaje y las distancias. Es muy particular, muy particular. Sobre todo la escuela no respeta la semiósfera rural, o sea, le cuesta aceptar. Enseguida te van a decir, bueno, te hablan del déficit lingüístico, pero es que tienen otra manera de concebir. Al universo rural me parece que los urbanos hablamos demasiado. Para decir eso, todo el plano, ¿viste? Los aborígenes también, constantemente, ciertamente que dijo. ¿Viste? Y entonces, toda esa concepción del silencio, cosa que a mí me interesa particularmente, el silencio y sus expansiones semióticas, me parece que conllevan un sentido que desde lo urbano nos cuesta
comprender y nos cuesta respetar también en el ámbito, ya sea escolar o también cuando van a hacer compras. Bueno, ¿qué querés? Entonces, ahí hay todo un desempeño del cuerpo que es particular. Más el discurso que tiene el sello del lugar del que proviene. Por ejemplo, si proviene de los grupos alemanes. Ustedes piensen que en Misiones hay polacos, ucranianos, alemanes, suecos, grandes contingentes, y con políticas lingüísticas totalmente distintas. Los alemanes conservan la lengua hasta tercera generación. Los polacos y los ucranianos en primera generación no le enseñaron la lengua de origen a sus hijos para que se integren más rápido a la escuela. En cambio, y los alemanes son de distinta extracción, por ejemplo los que vinieron del Brasil. Y esos se llaman alemanes brasileños. Y hablan portuñol y tienen un acento en su español, Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que vienen de esa zona y el bullying, porque ese acento se ve como algo rural. Y entonces, por ejemplo, ahora hace poco me decía, no, porque nosotros lo mandamos a un foniatra para que, la rectora me contó, la rectora de la universidad, que una persona que tenía tan fuerte el acento, entonces para ejercer la docencia, sí, bueno, y lo mandaron al fonoaudiólogo para que no se note que tenía ese acento, ¿no? Entonces, eso es una procedencia de una ruralidad que cuesta ponerla en interacción con la zona urbana. Tiene muchos componentes. Bueno, agradezco porque ha sido muy enriquecedor todo este diálogo, porque a nivel que va tocando una serie de cuestiones, por lo menos a mí personalmente me van interesando desde las distintas perspectivas que ha ido planteando los participantes de la mesa. Y voy a empezar por la pregunta más, creo que la respuesta más cortita. Me interesa la noción esta de autores territoriales. Y quería saber directamente remitirme a algún texto para no... Bueno, después si me das tu mail, yo te conecto con el equipo que trabaja autores territoriales y también, bueno, hizo todo un trabajo también de crítica genética, o sea que estamos haciendo un acervo de escrituras, de borradores, todo de distintos autores territoriales, ¿no? Entonces yo te doy con esas personas que trabajan, sí. ¿Dónde llevaron el foniatra? Sí, es lo que llegan. Sí. Y otra cuestión que quizás un poco más, podría charlar mucho y sé que no hay mucho tiempo tampoco, es, me interesa todo esto que vos, me permite plantear cómo el pensar de la vida cotidiana, la sabiduría en sentido común, todo esto me lleva a pensar algo que se está trabajando en alguna línea dentro de la Universidad de Córdoba, que sería toda la cuestión de lo popular. Me parece que allí hay muchas líneas que se pueden contactar, pero también hay varias personas que están trabajando en Córdoba, específicamente, y creo que esta cuestión de lo popular hace muchos años que se está trabajando. Absolutamente. Bueno, toda la microsociología, Goffman, Luhmann, o sea, hay una tradición, o los que estudian las conversaciones, ¿no? En lingüística. Pero a mí me interesa la vida cotidiana para la alfabetización. O sea que rescato todo lo que sea la narrativa del niño, no de la maestro, sino que el niño
ligado al ámbito escolar, cuente, bueno, ¿cómo venís a la escuela? Y a partir de eso se sacan los textos de alfabetización. Pero también la vida cotidiana tiene que ver justamente con la semiosis de la frontera, o sea, tenés que salir a la calle, ir al mercado, ver, ¿no?, la dinámica de la vida cotidiana. Gracias. Sí, bueno, sí, reitero lo de Laura, me pareció una mesa riquísima. He tenido experiencia por evaluaciones de trabajo sobre misiones, por el tema de cultura emprendedores, me parece un mundo muy rico y me encanta que yo he llegado, me haya traído a estos ámbitos como para que esto tenga mayor discusión. Y la pregunta mía va por un punto que me da curiosidad, súper específico. Me gustaría que contaras un poco cómo se maneja o cuál es el perfil de la formación del maestro o del docente para poder manejar ese universo lingüístico tan heterogéneo. Bueno, es clave porque la población escolar, en el año 2005 el mapa semiótico, que es una encuesta que toma el 78% de la matrícula que ingresa a la escuela. Entonces hay una descripción y ahí lo que se ve es que hay niños monolingües de alemán o monolingües del portuñol o monolingües del guaraní ingresando a la educación inicial. Pero el 95% de la población escolar es mestiza. O sea que lo que recibe la escuela es un criollo, es un habitante del lugar que tiene en lo que yo llamo su horizonte familiar intercultural una resonancia. Por ejemplo, los chicos que provienen, que su abuela es polaca o es ucraniana, son muy fuertes las comunidades ucranianas, polacas, suecas. Entonces ese chico tiene una vivencia de lo bilingüe, no, que tiene que ver con la comida, con las palabras sueltas, con las canciones, una experiencia de la traducción, de lo cambiante. Y el maestro se vuelve loco con eso, no solo. Entonces, es muy importante, y yo vengo bregando hace 40 años para tener una educación inicial, que ahora está mucho más desarrollada. Y lo tempore, cuando yo empecé mis estudios, casi no había educación. Entonces, en ese primer año había que enseñar a leer y escribir, lo cual es un error y es una crueldad tremenda. Lo primero que tiene que hacer el niño es instalarse en la escuela. Y el maestro tiene que tener una paciencia y una escucha. Generalmente los docentes bajamos línea, pero lo importante es dejar que el niño se instale para que pueda, porque para él la escuela es un universo completamente distinto al de su casa, completamente diferente. Entonces tiene que readaptarse horarios, poses del cuerpo, diálogos, etc. Es muy evidente en el cuerpo del niño el pudor, ¿no? En el umbral el pudor es muy importante, porque es tener vergüenza de tener vergüenza, es el pudor, ¿no? O sea, tener esa conciencia de que tengo vergüenza y de que no me puedo desempeñar. Entonces, hemos trabajado, he dejado mi cuero en los caminos, dando cursos de la metodología que inventamos, ¿no? para alfabetizar. Entonces, por eso digo que para mí es un despropósito que la formación docente se concentre en Buenos Aires. Porque yo he tenido, por ejemplo, gente joven que he formado, que trabajó conmigo 8 años en alfabetización, y lo convocan acá para enseñarle cómo
alfabetiza, pero no tienen la menor idea. Además, hay provincias elegidas desde el centro donde bajan al territorio, que son provincias débiles, ¿no? Hay provincias, Córdoba, por ejemplo, no ponen pie, Santa Fe, Mendoza, o sea que hay equipos fuertes, y no. Entonces, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Formosa, ahí Espejito, ¿no? Claro. Entonces, los que trabajamos hace años en alfabetización, tenemos nuestro reclamo muy fuerte, pero muy fuerte a la concentración nacional. ¿Una pregunta? Sí, por favor. ¿Qué hacen para que los maestras, los maestros estén preparados para entender esa diversidad idiomática que tiene el... Bueno, es muy difícil, porque ¿sabes qué pasa? Siempre mandan al primer grado al más joven, al último que llegó a la escuela. En lugar de ser al revés, el que está preparado, el que hizo, nosotros damos un postítulo para maestros. Mucha gente formada. Pero, claro, ni bien crece en su carrera, se quiere ir de primer grado. Entonces, es como tirar agua al mar, constantemente eso está renovándose y muy problemático para nosotros. También, por ejemplo, los programas para aborígenes, que son las escuelas bilingües, lleva más de 20 años de trabajo y ningún maestro aprendió la lengua guaraní. Tienen lenguaraces. Tiene uno que traduce, pero los maestros, además no es el guaraní de Paraguay, la parcialidad que vive en la provincia se llama Embudá. Y los Embudá es una variante del guaraní. El guaraní que se habla en Paraguay se llama Yopará, que es también medio como un portuñol, pero con base más fuerte del guaraní, ¿no? Esa parcialidad, entonces, tiene escuelas bilingües. Pero es un problema difícil, muy difícil. En realidad, lo más presente es el portuñol, toda la zona, y ya hay muchos maestros que provienen de esa zona, entonces manejan el portuñol. Pero cuando se crearon, bueno, viene al cuento de eso, las escuelas de frontera fue durante el gobierno militar. Se diseñó una zona de frontera y ahí se pusieron escuelas estratégicas, y entonces en toda esa zona estaba prohibido hablar de portuñol. Prohibido. Entonces era muy fuerte, ¿no? Jugaban al fútbol, por ejemplo, y el maestro le cobraba penal al que hablaba portuñol en el fútbol. Pero anécdotas tengo 8.000, pero bueno, eso se ha hablando, ¿no? Eso ahora hay mucho más tolerancia, o se comprende que, bueno, que el chico hable en la lengua materna para instalarse en el ámbito escolar. Así que, bueno, es una lucha muy desigual, muy desigual. Cuestión de empatía. Los maestros tienen que tener empatía con Por supuesto, claro, claro. Pero no por la ley que salió ahora de inteligencia emotiva, sino inteligencia emotiva, sino ahora todo es emotivo. ¿Vos sabés lo que haber un posgrado, un postítulo en emociones? Los títulos que emotivos, estamos todos emocionados. Bueno, muchísimas gracias, Ana, chicos. Gracias a ustedes por la paciencia.
No, muy interesante. Agradecemos también la presencia de todos. Los invitamos a las 2 de la tarde continuamos en el otro edificio, en el de la Valle, con las sesiones paralelas y luego a las 5 el cafecito y los paneles de la tarde. Muchas gracias a todos.